trabajamos juntos en la promoción del trabajo seguro, saludable y protegiendo el ambiente. Momento de seguridad. Petroperú, trabajamos juntos en la promoción del trabajo seguro, saludable y protegiendo el ambiente. Querido Perú, llegó el momento de sacar lo mejor de nosotros. Saquemos lo que nos hace únicos, esa diversidad que nos da una sazón sin igual. Saquemos lo que nos hace vibrar, soñar y cumplir esos sueños. Saquemos esas ganas de compartir, para que la distancia no nos impida remar juntos. Saquemos lo que nos enorgullece, para que el mundo se saque el sombrero. En Petroperú sacamos lo mejor de nuestra energía, llevándola a cada rincón del país. Porque si sacamos lo mejor, el Perú no tiene límites. Petroperú, sacando lo mejor para el Perú. Hola, buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio de encuentro virtual Energy Talks. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Soy Jessica Hermosa y el pasado 5 de junio quería comentarles, se celebró el Día Mundial del Ambiente. Este año, Pakistán fue el anfitrión internacional y la conmemoración fue el marco para el lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Hoy, más que nunca, el mundo intenta sobrevivir a los estragos del cambio climático, a los incendios forestales, a la pérdida de los ecosistemas y, como si fuera poco, la lucha por mitigar un virus que llegó para quedarse. En medio de este escenario, la relación entre el desarrollo sostenible y la prosperidad de los negocios es cada vez más evidente. Gradualmente, las empresas están adaptando estrategias a fin de contribuir con mejores entornos socioambientales y ello procurar también contextos más estables en sus operaciones. Pero ¿cómo lo vienen haciendo y qué retos se están enfrentando? Esta noche lo sabremos de la mano de dos destacados especialistas, invitados de lujo y referentes en temas de gestión de la biodiversidad y sostenibilidad ambiental. Me refiero al biólogo Juan Gallarday Preto, jefe ambiental de transporte y distribución de la gerencia departamento de QHSS de Petroperú, y el doctor Francisco Dalmayer, quien es nada menos que el director del Centro para la Conservación y Sostenibilidad en el Instituto Smithsoniano de Biología de la Conservación, quien se nos une desde Washington, D.C. Con ellos abordaremos este tema desde sus experiencias. A lo largo de ambas presentaciones podrán formular sus preguntas a través del chat y al término de las mismas tendremos 15 minutos para resolverlas de la mano con nuestros invitados. Bien, comencemos con Juan Gallarday. Juan es biólogo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, magíster en Administración de Negocios Globales y Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Master of Business Administration in Global Energy Management and Sustainable Development de la Universidad de Calgary, en Canadá. Cuenta con más de 24 años de servicio en Petroperú, donde ha ocupado todos los cargos en especialidad ambiental. Tiene también una amplia experiencia en diferentes campos de la gestión ambiental de las actividades de hidrocarburos, tanto en el ámbito técnico como en el administrativo, con acciones preventivas y correctivas. Es pionero en Petroperú en estudios de evaluación y diagnóstico de sitios contaminados y proyectos de remediación ambiental en búsqueda de la disminución de la huella ecológica de nuestra empresa. En un marco de coeficiencia, mejora continua y búsqueda de la sostenibilidad. Recientemente ha liderado la incursión formal de Petroperú en acciones de gestión de la biodiversidad con la aprobación de una política institucional en materia y en actividades de gestión de servicios ecosistémicos. Bienvenido, Juan. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Jessica. Buenas noches, amigos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes una noche más sobre estos temas que nos apasionan.
Gracias a Petroperú, mi querida empresa, por la gran oportunidad y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Has sido muy generosa con tus palabras, Jessica. Muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a tratar este tema que les traemos con mucho cariño, que es la gestión de la biodiversidad como driver para una nueva estrategia ambiental y sostenibilidad. A ver si es que logramos un poco contarles nuestras experiencias aquí en la empresa, en la incursión en este campo, y juntos vamos avanzando para darnos cuenta que la gestión de la biodiversidad es importante y es el foco y es el corazón de una nueva gestión ambiental, tanto de beneficio para la empresa, para sus negocios, como para la sostenibilidad ambiental y de la sociedad, ¿no? Vamos a avanzar. Voy a intentar dividir la presentación en estos tres grandes rubros, que es ver un poco cuál es el entorno global que nos enmarca. Después pasaremos a ver algunos conceptos sobre gestión ambiental, biodiversidad y sostenibilidad, un poco de valor compartido también trataremos ahí en la segunda sección. Y finalmente iremos a ver cómo ha sido este camino de la gestión de la biodiversidad en Petroperú. El entorno global. Muchos de los acá presentes muy seguramente han oído hablar de la COP25, la Conference of the Parties del año pasado, donde Petroperú, donde el Perú se comprometió con muchas otras naciones del mundo a disminuir sus emisiones de CO2, ¿no? Y en ese aspecto, el Perú se comprometió firmemente en ser un actor principal en este marco y hacer carbono neutral en el año 2030, ¿no? Imagínense, este es un gran reto, ¿no? Entonces, en este campo de la COP25, por ejemplo, hay los tres grandes actores que siempre vemos en temas de sostenibilidad: la sociedad, las empresas, el Estado, el ambiente, obviamente, que es lo que engloba todo, y los inversionistas, en este caso, que están muy atentos de las acciones de las empresas, ¿no? Entonces, el compromiso de los actores es muy importante. Fíjense ustedes acá, quería también traerles algunos riesgos que implica la inacción ambiental, ¿no? Esta de aquí es un informe, es un documento del Global Risk Report de este año justamente, y vemos que tenemos los riesgos más importantes por probabilidad y por impacto si es que las empresas y las naciones no gestionamos los temas ambientales con seriedad, con técnica, ¿no? Vemos ahí, podemos ver que el primer riesgo por probabilidad son los climas extremos, ¿no? Que las acciones climáticas fallen, ¿no? Daños sobre el ambiente humano también, y como quinto riesgo vemos la pérdida de la biodiversidad. Y al otro lado, como un reflejo desde los riesgos por impacto, también vemos que la pérdida de biodiversidad es importante. Entonces ya el mundo nos empieza a dar algunos signos de que esto es necesario gestionarlo y manejarlo bien. Entonces aquí es importante ir tomando algunos conceptos, ¿no? El concepto de riesgo es muy importante, ¿no? El no tener una buena gestión ambiental y el no comportarnos como lo exige el mismo mercado y la misma sociedad ahora, nos puede ocasionar algunos costos ocultos, ¿no? Entonces, siempre es bueno hablar de responsabilidad, de riesgos, porque esto de una u otra manera afecta a la producción y a la imagen de las empresas. Esto viéndolo desde una perspectiva del negocio también, ¿no? Petroperú participa de varios gremios, ¿no? Y el mundo está muy interesado en estas cosas, ¿no? En la región, por ejemplo, tenemos a ARPEL, que es la Asociación Recíproca de Empresas Petroleras y de Energías Renovables de América Latina, que congrega a varias empresas de la región. Tenemos a IPIECA, que es una institución internacional de la industria de hidrocarburos para la conservación ambiental. Tenemos a las instituciones financieras que exigen que las empresas se comporten bien en estos temas, como es la Corporación Internacional de Finanzas, la IFC, y los principios del Ecuador, que es una creación de esta corporación del Banco Mundial, ¿no? Y también tenemos índices que muchos de ustedes conocen, son los índices financieros, de los cuales el más famoso es el Dow Jones, que exige y que va midiendo a las empresas por su comportamiento, las que deciden estar en estos mercados. Un concepto importante, quiero que vayan enfocando para lo que vamos a conversar después, es el de la lógica de la compensación ambiental, ¿no? Que se traduce de una buena parte en mantener los beneficios ambientales
proporcionales o superiores a los impactos ambientales negativos que no sean evitables, ¿no? Esto es muy importante porque, como lo vamos a ver más adelante, hay una relación estrecha entre la sostenibilidad de los negocios de las empresas y los servicios ecosistémicos. Entonces podemos tener un área como es la que vemos a la mano izquierda, tenemos que ver cómo es que la vamos compensando y cómo es que vamos restituyendo el sitio que puede estar impactado. Y esto ya es tocado por nuestro ente rector ambiental en el país, que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente nos pone lineamientos de compensación ambiental encabezados por la jerarquía de la mitigación que Francisco Dallmayer seguro nos va a contar en la segunda exposición de manera magistral, ¿no? Entonces, el Ministerio del Ambiente también pone algunos lineamientos y para las empresas como Petroperú y las otras empresas del sector son el entorno también, ¿no? Eso de manera general. Ahora vayamos un poco a hablar de algunos conceptos que se relacionan con todo esto y que son base para poder entender cómo es que las empresas se mueven en gestión ambiental y en gestión de la biodiversidad y cómo es que buscan la sostenibilidad no solo de sus negocios, sino también de los entornos en los cuales accionan, ¿no? El desarrollo sostenible, un concepto que conocemos bien, ¿no? Que es llamado el enfoque de triple partida, porque engloba a tres grandes partes de la realidad humana, que es el crecimiento económico, la protección del ambiente, y la armonía, la cordialidad y el progreso social que todo esto debe involucrar, ¿no? Entonces es una interacción que todos siempre tenemos que tenerla muy en cuenta, especialmente ahora lo vamos a hablar después, con la vigencia actual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la llamada Agenda 2030, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante y de ahí podemos saltar a un concepto también que es base, especialmente para las empresas, que es el de la infraestructura sostenible. Actualmente el mundo, ¿no? Las principales agencias de cooperación internacional, los mercados, las sociedades, exigen de las empresas y de los estados que tengamos infraestructuras sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Infraestructuras que sean conscientes y que en una relación de mutua dependencia sean sostenibles y sean viables con el entorno en el cual se desenvuelven, ¿no? El concepto de infraestructura sostenible engloba 4 pilares importantes. El pilar económico, obviamente, el pilar ambiental, el pilar social y el pilar institucional, porque el mundo ha comprendido, y Naciones Unidas para ellos es muy claro esto, que si no tenemos instituciones sólidas, educadas, con tiempo y maduras en las sociedades, nada de esto es posible, ¿no? Es importante conocer qué cosa es lo que queremos manejar, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible, viéndolo ya desde una perspectiva de infraestructura sostenible, se convierte en una responsabilidad industrial, ¿no? Donde la industria es protagonista en el desarrollo de las sociedades. ¿A través de qué? De ser promotora y depositaria de tecnología, justamente para relacionarnos mejor con el ambiente, ¿no? Tenemos que dar servicios a los ciudadanos y en eso ser socios de los estados, ¿no? Pero también tenemos que saber que la sociedad, a las industrias, nos perciben como una principal fuente de impacto ambiental. Entonces, tenemos que ser realmente promotores, pero también ser conscientes de que es nuestra función tener esa visión de sostenibilidad que el mercado también exige, ¿no? En este marco entramos a conceptos que son importantes para entender este complejo sistema, que es el de valor compartido, ¿no? La creación de valor compartido, que es un vaivén entre el tema ambiental y entre la relación que siempre tiene que ser fluida entre la sociedad y el negocio. Las sociedades no se pueden desligar de sus empresas y las empresas no se pueden apartar de lo que sus sociedades les exigen, ¿no? Porter nos dijo ya en el año 2011 que el valor compartido es este conjunto de políticas y prácticas que mejoran la competencia de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde éstas operan, ¿no? Es clave este concepto que se nos quede para lo que viene después, ¿no? Entonces, en este marco, vamos entrando poco a poco a lo que es gestión de la biodiversidad, ¿no? En Río de Janeiro, en 1992, se estableció el Convenio sobre Diversidad Biológica. Desde ahí ya el mundo se empieza a interesar en estos temas, ¿no? Y las empresas
en la gestión ambiental se dan cuenta cada vez más que su foco y la manera de relacionarse de manera más directa y más fluida con sus sociedades y con sus mercados es a través de la gestión de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, que justamente los servicios ecosistémicos están muy relacionados con la biodiversidad, ¿no? Porque son aquellos beneficios, ¿no?, que los entornos naturales le dan a la sociedad y a los cuales, ¿no?, la sociedad está obligada de protegerlos justamente para tener esa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Los servicios ecosistémicos, es siempre bueno recordarlos, pueden ser de aprovisionamiento, de apoyo, de regulación, pueden ser servicios culturales también de protección, ¿no? Ahí vemos a algunos abajo en esos círculos gráficos que nos dicen qué cosas es lo que los ecosistemas nos dan a la sociedad y a las empresas, ¿no? Entonces, en este campo hay una relación directa entre biodiversidad, servicios ecosistémicos y empresas, ¿no? Porque los ecosistemas le brindan a la sociedad y a las empresas servicios esenciales, materias primas, por ejemplo, procesos, ¿no? Y las empresas, a través de un vínculo que tiene que ser sostenible y tiene que ser muy racional, se encargan de mantenerlos y de utilizarlos para bien de la misma sociedad, ¿no? Actualmente se sabe que la biodiversidad es la base del 40% de la economía mundial y el mercado exige que las empresas justamente gestionen los riesgos asociados y conviertan las amenazas en oportunidades, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Entonces, en este punto es que nos damos cuenta que la gestión de la biodiversidad se convierte en una especie de corazón de la gestión ambiental, ¿no?, que le permite a la empresa utilizar las oportunidades ambientales, pero también crear valor compartido para ella y para la sociedad como oportunidades de negocio, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, a manera de esos círculos, de esos diagramas de Venn, donde se ve la interpretación con el foco y con el corazón de la gestión de la biodiversidad al centro, ¿no? Entonces, acá también es importante comentarles a todos ustedes que como empresa nos complace mucho lo que ya hemos anunciado hace pocos meses, que es que Petroperú ha decidido poco a poco pasar de ser una compañía solo de petróleo a ser una compañía de energía, ¿no?, a través de una transformación estratégica, como lo han hecho otras empresas muy importantes como las que vemos ahí. Y justamente para sustentar y para mantener esta transformación estratégica a través de una transición energética, es que la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos se vuelven también en un aliado para ganar esa convivencia y esa sociedad que se requiere con los stakeholders y con los socios y con los mercados, ¿no? Entonces, debemos ir concluyendo que ¿por qué es importante una correcta gestión ambiental? En primer lugar, por temas de convicción, porque ayuda a conservar el entorno natural para las generaciones futuras, ¿no?, en lo que está inmerso el concepto de desarrollo sostenible de la Comisión Borland de hace unos años, ¿no?, que es mantener los servicios ecosistémicos, mantener los entornos con la misma calidad de la que la estamos gozando nosotros para el goce de las futuras generaciones. El concepto de desarrollo sostenible lo hacemos por convicción. También porque de esa manera se contribuye a la vida de los seres humanos, ¿no? Vida que es valiosa y constituye un derecho y un fin en sí misma. Los seres humanos tenemos que protegernos a los seres humanos, tener como centro al ser humano. Eso también es una convicción de vida. Y por obligación, sí. ¿Por qué? Porque el mercado y la normativa así lo exigen. Si las empresas no demostramos y no damos firmes objetos y firmes muestras de que tenemos una gestión ambiental sincera y real, el mercado simplemente nos empieza a penalizar, no nos compra, ¿no? Y la normativa, sepan ustedes, como seguro que lo conocen, las multas y las sanciones ambientales en el mundo son de las más caras y de las más onerosas que hay. Así que por obligación y por negocio también se tiene que hacer en una confluencia de convicción y obligación, en una sana confluencia. Dicho esto, como conceptos de entorno y como conceptos técnicos generales, vamos a pasar al tercer gran punto, en donde sí ahí vamos a contarles un poco, voy a intentar comentarles para que ustedes se enteren un poco de cómo ha sido este viaje en Petroperú para tener actualmente, por ejemplo, una política de gestión de la biodiversidad
ya haber empezado acciones efectivas en este campo. ¿Y cómo eso es beneficioso para la empresa? Les cuento también, y se los presento, que Petroperú tiene los llamados principios de la gestión ambiental. Es un nuevo enfoque que hemos traído en estos últimos tiempos que un poco intentan ordenar y actualizar las diferentes acciones que la empresa tiene en el campo ya desde los años 90, porque sepan ustedes que en Petroperú las áreas y las oficinas de protección ambiental, que es como se llamaban en esa época, datan de los años 80, de finales de los años 80, de inicios de los años 90, justamente cuando en el Perú se promulgó el Código del Ambiente y los Recursos Naturales, que fue la primera norma ambiental que intentó poner orden en estos temas. Entonces, tenemos 6 principios de gestión ambiental: el uso eficiente de la energía, el cuidado de la calidad del aire, el consumo responsable del agua, la reducción de los impactos sobre el suelo, el manejo integral de los residuos, y el que nos interesa y es foco de la presentación de hoy, la conservación de la biodiversidad. Y esto, en unión con esos 6 objetivos, esos 6 cuadritos que ven abajo, que son los objetivos de desarrollo sostenible, 6 de los 17 que tiene la ONU implementados y en total vigencia, ¿no? Que son el agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Es muy importante que todo profesional, que todo actor del mundo ambiental de las empresas siempre enfoquen y enmarquen su acción, ¿no?, sobre la base de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque son conceptos multivariables que nos ayudan a dilucidar por dónde debemos ir y corroborar si nuestras inversiones y nuestras acciones realmente contribuyen a un entorno mejor. Lo exigen los mercados también. Acá hay un poco más de detalle. Entiendo que la presentación va a ser puesta a disposición de todos. Ustedes los podrán leer cuáles son estos principios. Y después que en Petroperú estamos comprometidos con el propósito de la industria de mejorar la vida de las personas, ¿no? Y uno de nuestros pilares es mantener un ambiente saludable, ¿no? Es por eso que los nuevos valores corporativos de la empresa, uno de ellos son el de seguridad y sostenibilidad, ¿no?, con el cual Petroperú le dice al mundo que identifica, evalúa y minimiza los riesgos para el trabajo, para la empresa, para la comunidad y para el ambiente, ¿no? Tenemos una nueva visión, una nueva misión, y para nosotros es de gran agrado que actualmente podamos decir al mundo que la seguridad y la sostenibilidad es un valor corporativo de importancia y de mucha base para la empresa. Entonces acá les presento una pequeña línea de tiempo de cómo es que la gestión de la biodiversidad fue avanzando en la empresa, ¿no? Esto empieza en los años 1990, con algunas acciones no estructuradas de protección de un pajarito muy pequeño que había en Talara, que es la cortarrama peruana. Ese pajarito, les cuento que en su día estaba en vías de extinción, y por las acciones que hizo Petroperú en esa época, salió de una categoría de alta vulnerabilidad, ahora está un poco mejor, ¿no? En el año 2000, en Refinería Iquitos, tuvimos algunas experiencias de protección de paiches, de estos grandes peces de nuestra Amazonía, en una laguna que hay actualmente en Refinería Iquitos. Ojalá algún día puedan visitarles, una linda laguna. Por eso es que se dice que Refinería Iquitos es una refinería que está instalada en medio de un gran jardín. Es una bella zona. Entonces, en el año 2000 tuvimos algunas acciones relacionadas con los paiches. Desde el año 2010, en Talara, empezamos a ver que había lobos cerca, y con la nueva refinería de Talara, que es el proyecto más importante de la empresa, ¿no?, los lobos se han multiplicado y han vuelto a nichos y a hábitats que antes no tenían, porque justamente la instalación de la nueva refinería ha permitido que se arreglen una serie de sus ecosistemas y de sus hábitats, y ahora tendremos muchos lobos ahí. En el año 2014, lamentablemente, con algunas contingencias que hubo en nuestro querido oleoducto norperuano, ¿no?, que ocasionaron algunos derrames, tuvimos que hacer varias actualizaciones, evaluaciones ambientales, e hicimos estudios de componentes hidrobiológicos, lo cual también aporta para este viaje en la biodiversidad. Y así llegamos al año 2019. En el año 2019
tuve yo personalmente que hacer una presentación ante el directorio de la empresa. Y ahí conversamos un poco de los diferentes temas de lo que estábamos hablando, de una idea que habíamos tenido desde hace mucho tiempo, que era utilizar el oleoducto norperuano, su infraestructura y sus instalaciones, para poder desarrollar proyectos de gestión de la biodiversidad. Y al directorio de esa oportunidad le encantó esa idea y ahí nos apoyó tremendamente. Es así que en agosto del año 2019 se aprueba, ¿no?, el primer plan y el primer presupuesto con decisión firme para gestión de la biodiversidad en Petroperú. Y en el año 2019 y 2020 empezamos a suscribir convenios con diferentes instituciones especialistas, porque dijimos, nosotros no somos especialistas en gestión de la biodiversidad. Yo puedo ser biólogo, pero mi ámbito de función no es la gestión de la biodiversidad, así que tenemos que juntarnos y tenemos que asociarnos con los que saben realmente esto. Y suscribimos varios convenios, entre ellos destacan el que suscribimos con la Corporación Técnica Alemana, el que suscribimos con una ONG pequeña pero muy significativa de distritos, que es Amazon Forever, un convenio con el CERNAM, un convenio con el CERFOR y un convenio con el Instituto Smithsoniano de Washington, el cual seguro nos va a contar Francisco en la siguiente exposición. Empezamos a tener estas acciones y en mayo del año 2020, del año pasado, en plena pandemia, el directorio aprueba la política institucional de gestión de la biodiversidad de Petroperú, esta que tenemos ahí. Vamos a ver también si ustedes pueden entrar a nuestra página web y ahí está la política, pero vamos a ver de alcanzárselas a todos ustedes. Y actualmente estamos en ejecución de esos convenios, ¿no? Nos encontramos tomando acciones con las instituciones que ven ahí y estamos incursionando poco a poco porque estamos empezando en esta tarea y en este reto de la gestión de la biodiversidad. Entonces, para esto tuvimos que desarrollar una estrategia, ¿no?, teniendo como foco que Petroperú tiene que ser una empresa sostenible. Para esto debíamos de proteger, entre otras cosas, y conservar la biodiversidad de las áreas de influencia de la empresa. Y a manera de un marco lógico, utilizando esa gran herramienta que permite establecer estrategias, desarrollamos algunos puntos que tienen que ver con las mejores prácticas de la industria, con el cumplimiento de los estándares, con el fortalecimiento reputacional, con el incremento de valor de la empresa. Y siempre esto, en el cambio cultural grande que es el que les he mencionado antes, que es el camino hacia ser una empresa de... ¿no? Entonces, un poco, ¿a qué aspira Petroperú en gestión de la biodiversidad? Justamente a lo que les hemos comentado, ¿no?, a ser una empresa sostenible. Para eso hemos hecho un plan que incluye tener relación con los gremios y con las instituciones regionales y mundiales que nos llevan ya tiempo en esto, que son nuestra base de conocimientos, ejecutar proyectos como les hemos dicho y tener monitoreo y evaluación en un marco de mejora continua para que el plan sea autosostenible también, ¿no? Tenemos un enfoque también en la empresa que va desde la mitigación de los impactos y la compensación ambiental, esta compensación ambiental de la que hablamos hace un ratito, transcurriendo a través de la adaptación al cambio climático, conservando especies de las áreas de influencia de nuestras poblaciones. ¿Y esto para qué? Para capitalizar en favor de la empresa y de la sociedad los temas de gestión de la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto da oportunidades potenciales, oportunidades de negocio también. Entonces eso es muy importante para las empresas, porque una de las cosas que las empresas tienen que asegurar es que su visión de sostenibilidad sea sostenible. Esto es muy importante. Acá no se trata de sueños, no se trata de mecenazgos ni de buenas voluntades, sino de hacer que las cosas sucedan. Para que una empresa tenga una gestión sostenible, tienen que asignarse recursos, tienen que tomarse las cosas con seriedad, y las empresas tienen que destinar las estructuras y los recursos humanos para que esto sea realidad, como ha sucedido en la empresa, con esto que les he contado de las aprobaciones de la política, de los presupuestos y de los... Entonces, algunas condiciones necesarias, no solamente para Petroperú, sino para las empresas que desean incursionar en gestión de la biodiversidad, son justamente que hay una política, que ya lo tenemos, que hay una base legal nacional, esta base legal nacional existe en la Constitución Política del Perú, que habla de estos temas, que hay un diagnóstico corporativo, lo estamos haciendo con ayuda de nuestros socios, que haya procedimientos, los estamos elaborando también, un plan ya está aprobado,
y desarrollar técnicas de monitoreo y seguimiento, como por ejemplo los que tenemos en el oleoducto norperuano y los que ya venimos ejecutando por los nuevos estándares que cumple nuestro proyecto de la nueva refinería Talara, ¿no? Esta es nuestra política, ¿no? Con los compromisos y con las declaraciones que tiene, ¿no? Que son 7 básicos, están ahí, ¿no? Ustedes, como les dije, pueden entrar a la página web para mayor detalle, pero son compromisos hechos tomando en cuenta las tendencias y las exigencias de los mercados. Era necesario, pues, para que Petroperú tenga en la gestión de la biodiversidad una acción seria y con respaldo del más alto estamento de la empresa, que es, tenemos los compromisos ahí, ¿no? Y esto, pues, el compromiso base de es el 7, es el proveer a toda la organización de los recursos requeridos para implementar los planes de acción y proyectos. Es justamente en lo que estamos inmersos. Ahora nos ha golpeado un poco, y eso es la verdad, la pandemia que estamos todos viviendo, pero ahí un poco estamos intentando capear el tema, ¿no? Entonces, tenemos líneas de acción de la empresa que son, ya les hemos dicho, la realización de alianzas estratégicas, ejecución de proyectos. Estamos creando una gran línea de base de datos también, vamos a seleccionar especies de importancia y vamos a tener un monitoreo con ayuda, entre otros, por ejemplo, del Instituto Funcionando, con el cual tenemos una muy buena alianza, ¿no? Todo esto, les digo nuevamente, en el cambio cultural de ser una empresa de energía. Ahí tenemos algunos de los socios con los que tenemos las alianzas estratégicas, ¿no? Esto está para ir caminando, ¿no? Con algunos conceptos que pueden ser a manera de conclusiones iniciales, ¿no? Tenemos que seguir como industria trabajando a hacer eso, una industria sostenible y responsable. Y la industria en general, no solo en el Perú, no solo en la región, sino a nivel global, ha tenido estos 6 puntos de importancia, ¿no? Los ha enfocado y los ha ordenado muy bien. El mercado exige que los combustibles fósiles sean reemplazados, entonces tenemos que enfrentar un reemplazo racional y sin extremismo político de las energías fósiles con energías renovables. Reto en el que Perú está inmerso también. Los mercados así lo exigen. Ya lo decía un ministro de energía o de petróleo de un país árabe, que la era de piedra se acabó no por falta de piedras y la era del petróleo se va a acabar no por falta de petróleo. Esto no quiere decir para nada proscribir a los hidrocarburos, de ninguna manera. Los hidrocarburos son la fundamental energía imprescindible justamente para esa transformación estratégica a través de la transición energética que las empresas hemos hecho. Utilizar eficientemente los recursos hídricos, por supuesto. Así como hablamos de una huella de carbono, también hablamos de una huella hídrica. Es un nuevo concepto en el que las empresas tenemos que empezar a entrar también. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos generados en esta operación. Conservar la biodiversidad como centro y un compromiso de la sostenibilidad de los negocios y proveedora de servicios ecosistémicos. Esto es fácil. Si no tenemos los servicios ecosistémicos sanos y disponibles, simplemente no hay empresas y no hay sociedad. El mundo se ha dado cuenta de eso y exige ser muy responsables. Y por supuesto, actuar con transparencia y siempre buscar la participación de nuestros stakeholders, ¿no? A través de los gobiernos, las sociedades, los inversionistas, por ejemplo, que tanto nos exigen, ¿no? Entonces, Petroperú, ¿a qué aspira en materia de gestión ambiental? En primer lugar, a cumplir la normativa ambiental, por supuesto, pero vamos más allá de eso, a tener un mejor desempeño, a diferenciarnos y, como somos empresa, a generar valor, ¿no? Para nosotros es claro, teniendo una buena gestión ambiental y como foco una gestión de la biodiversidad, tendremos un incremento exponencial de valor de la empresa, no solamente de las utilidades propias, sino del valor compartido para la empresa y para sus grupos de interés, para sus stakeholders, ¿no? Acá tienen mucho que ver los intangibles, que son aquellos valores, ¿no? Que no se pueden medir de manera directa, de manera tradicional, pero que son de alto impacto en las utilidades y en el valor compartido de la empresa y de la sociedad. Entonces, en Petroperú hemos acuñado este concepto. Espero que después de estas palabras y de este viaje podamos concluir que la gestión de la biodiversidad para una empresa es la joya de la corona de la gestión ambiental, ¿no? Porque le permite a la empresa demostrar al mundo que tiene una gestión ambiental de primer nivel y la transforma
Conversábamos la otra vez con unos amigos, es diferente preocuparse solamente por los efluentes, por las emisiones, que preocuparse por los otros seres vivos con el cual compartimos este viaje en el mundo, que son los animales, las plantas y los otros grupos de seres vivos. Así que la empresa que puede demostrarle al mundo que ha incursionado con seriedad y con pasos firmes en gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, va a tener al mundo como aliado y va a hacer que sus negocios sean sostenibles. Esto es muy importante, tener este foco. Como conclusiones y ya para terminar, porque estamos en el tiempo, quisiera leerles estas 5 conclusiones que son un poco lo que engloba lo que hemos conversado ahora, ¿no? Ojalá podamos haber llegado con ustedes a coincidir en estos términos y a habernos dado cuenta con estas pequeñas palabras que les he dado, que son iniciales, por supuesto, para que ustedes busquen y se interesen en el tema. En estas 5 cosas que me parecen de importancia. Que la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos son el corazón de la gestión ambiental de las empresas. El corazón, realmente, la joya de la corona. El incremento del valor compartido para la sociedad, para el ambiente y para la empresa, por eso es compartido, tiene en la gestión de la biodiversidad un driver, un impulsor, un director efectivo, medible y demostrable. El beneficio de las empresas se incrementa, con especial énfasis en los denominados valores intangibles. Esos valores que no se miden de manera tradicional, pero que tienen gran impacto en los negocios. Los mercados, esto es algo con lo que tenemos relación a diario, ¿no? Las clasificadoras de riesgo, los socios financieros, los bonistas, por ejemplo. Los mercados aprecian mucho una gestión de la biodiversidad explícita. La valoran y exigen. ¿Por qué? Porque hay una interdependencia estrecha entre la sostenibilidad de los negocios y los servicios. Y finalmente, una gestión ambiental con acción en gestión de la biodiversidad coadyuva al cambio estratégico empresarial de transformarse de solo ser una empresa de petróleo a ser una empresa de energía. Petroperú es consciente y apuesta por que la gestión de la biodiversidad sea el foco de su gestión ambiental para modernizar esta y esa gestión ambiental basada en gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos sean la palanca y la médula que le permita sostener el cambio estratégico hacia ser una empresa de... Así que bueno, eso ha sido nuestra presentación el día de hoy. Espero no haber corrido, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, ¿no? Y estamos a disposición para ampliar los temas que ustedes crean convenientes, porque hablar de estos temas, tener una buena gestión ambiental seria, una gestión basada en servicios ecosistémicos, es nuestra pasión. Es también la pasión de la empresa que cree firmemente en estas convicciones. Muchas gracias, ha sido un gusto hablar para todos ustedes. Muchas gracias, Juan. Nos ha quedado claro. Operar en escenarios como por ejemplo el amazónico plantean un gran desafío de minimizar los posibles impactos que se tengan y sobre todo apuntando a reducir la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la fragmentación de bosques, la pérdida de integridad y calidad de sistemas hídricos y todo ello procurando el bienestar de la población local. Bueno, es momento de dar pase a nuestro segundo invitado de esta noche, el doctor Francisco Dalmayer. Francisco es director del Centro para la Conservación y la Sostenibilidad en el Instituto Smithsoniano de Biología de la Conservación en Washington, D.C. Es un destacado biólogo de conservación que trabaja con el sector de desarrollo para integrar las necesidades de conservación de las prioridades de mejora de infraestructura para mantener la biodiversidad. Es asesor principal de los responsables políticos y las instituciones financieras en el desarrollo de la implementación de las mejores prácticas para el desarrollo sostenible. Ha sido responsable del diseño e implementación de planes de acción de biodiversidad, programas de monitoreo y evaluación de la biodiversidad e integración de la evitación, minimización, restauración y compensaciones para proyectos de desarrollo en hábitat críticos de América Latina y África.
Francisco ha desarrollado e implementado programas de capacitación profesional en conservación y sostenibilidad para los sectores públicos y privados y jugó un papel decisivo para la creación del Smithsonian World Bank Global Tiger Initiative, la Smithsonian George Mason University School of Conservation y la National Science Foundation National Ecological Observatory Mid-Atlantic Network. Fascinante. Bienvenido, Francisco. Gracias por estar con nosotros. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Jessica, por la oportunidad de participar en este evento. Te confieso que he trabajado en muchos lugares y en Japón y en el Perú son los únicos sitios donde tengo a veces muchas reuniones y entrevistas después de las 10 de la noche, ¿no? Es bien interesante porque en muchas partes del mundo, a partir de las 5 de la tarde, incluyendo las universidades, mucho se calma y la gente no tiene muchas actividades, pero en el Perú trabajamos día y noche, que es algo muy bueno y muy motivante, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenas noches todos. Realmente es un placer estar acá con ustedes. El Perú para mí obviamente es uno de mis destinos frecuentes y regulares. Obviamente con la pandemia hemos tenido varios retrasos en términos de la conexión personal con muchos de los colegas con que trabajamos. El día de hoy, esta noche, pienso, digamos, narrarles un poco la historia de lo que hacemos, por qué lo hacemos, dónde estamos, hacia dónde vamos y quiénes somos, ¿no? En primer lugar, la institución Smithsonian. Smithsonian es una institución única en el sentido de que fue como un accidente histórico, ¿no? Este es el edificio principal del Smithsonian, el más viejo, el edificio original, que llaman el castillo. El señor James Smithson, un científico europeo de una familia inglesa, una familia de alto nivel inglesa que vivía fuera de Inglaterra, en su testamento dejaba su dinero a su sobrino porque no tenía hijos. Si el sobrino moría y todavía tenía dinero, quedaba dinero, y no tenía hijos, el dinero iba para una institución, y para los Estados Unidos, para crear una institución para el incremento y difusión del conocimiento entre los seres humanos. Entonces, él murió en el 1829, su sobrino murió luego, y quedaron aproximadamente más de $500,000 que irían a los Estados Unidos. Entonces, Inglaterra y Estados Unidos pasaron un tiempo discutiendo los abogados cómo quedarse con el dinero de alguna manera u otra, y al final el dinero llegó a los Estados Unidos, a Filadelfia, a donde se imprimían las monedas, etcétera, etcétera, en monedas de oro, ¿no? Y la cantidad era un poco más de $500,000, que era aproximadamente un 2% del presupuesto nacional en aquella época, hace 170 años. El gobierno de los Estados Unidos, después de los años de discusión para obtener el dinero, también pasaron 10 años en el Congreso pensando qué significa esto, una institución para el incremento y difusión del conocimiento entre los seres humanos, y que se va a llamar Smithsonian Institution en el nombre de James Smithson, que nunca pisó los Estados Unidos. Entonces, bajo ese principio se creó lo que era en inglés un Trust Instrumentality of the United States. Es como una ONG dentro del gobierno de los Estados Unidos para hacer investigación, ciencia, educación, capacitación y básicamente incremento y difusión del conocimiento entre los seres humanos. Una entre comillas, ONG en cierta forma, porque tenemos estatus educativo, al mismo tiempo somos parte del gobierno de los Estados Unidos y recibimos también financiamiento del gobierno para operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese proceso, la institución ha crecido a 19 museos y galerías. Hay 2 museos que se acaban de aprobar este año, que han tenido más de 10 años de planificación, el Museo Latino y el Museo de Asia Americano. Realmente son 2 que van a empezar el proceso de preparación, etcétera, etcétera, ¿no? 9 centros de investigación,
básicamente casi 160 millones de objetos, artefactos, especímenes. Esto es patrimonio mundial, básicamente, ¿no? Recibimos básicamente más de 12,000 voluntarios que no pudiéramos operar o trabajar si no los tuviéramos, y tenemos aproximadamente 6,000 empleados. Entonces, el número de voluntarios y la actitud y un poco la cultura en Estados Unidos es mucho del voluntarismo, ¿no? Entonces tenemos muchas personas de todos los niveles siendo voluntarios en diferentes museos, zoológicos, etcétera, ¿no? Tenemos un poco más de 950 investigadores asociados y tenemos más de casi 300, estamos llegando a casi 300 museos afiliados a nivel nacional e internacional. En el 2019, antes del COVID, teníamos aproximadamente 300 visitantes presenciales, ¿no? Y obviamente visitantes virtuales estamos cerca de los 130 millones, estamos un poco más ahora con el año del COVID. Pero es una institución que ha crecido rápidamente y obviamente en muchas áreas, incluyendo el área de investigación y área de capacitación. Esta es una fotografía del castillo, el primer edificio que fue construido, que tenía básicamente, era solo un edificio, tenía colecciones y tenía diferentes áreas de investigación. Esta es una panorámica rápida de los museos, 19 museos que existen, casi todos están en la ciudad de Washington, D.C., y tenemos el Instituto de Investigaciones Tropicales en Panamá. Centro de investigaciones, tenemos muchos, especialmente con colecciones, especialmente con manejo de colecciones, manejo de materiales biológicos, arqueológicos, etcétera, etcétera. Y por mandato del Congreso son para protegerlos para el futuro de la humanidad y están siendo digitalizados. El Instituto de Biología de la Conservación está ubicado en las afueras de Washington, al lado del Parque Shenandoah. Son más o menos 1,200 hectáreas que eran parte de el ejército criaba caballos para la Primera Guerra Mundial, y los caballos salían de acá, iban a un tren, y de un tren pasaban a barcos y barcos a Europa, etcétera, ¿no? Entonces, esta zona fue básicamente, no se requería en ningún momento para utilizarla para ninguna otra cosa, y fue cedida al Smithsonian para hacer investigación y para los programas de cría de especies en peligro que tenemos en las afueras de Washington. Entonces, en la parte de investigación y colecciones tenemos de todo. De la parte biológica, en el campo nuestro, es un sueño porque hay una capacidad inmensa de equipo y de infraestructura y de mandato de protección indefinida de estas colecciones para la humanidad. Y estamos en proceso de digitalización de todas las colecciones, todo lo nuevo se digitaliza y se está digitalizando para atrás, ¿no? En términos de tiempo, lo cual permitirá en el futuro cualquier persona del mundo acceder a las colecciones virtualmente y poderlas manipular, medirlas básicamente virtualmente, que ya está siendo utilizado para gran parte de las colecciones. Entonces, una de las cosas importantes dentro de Smithsonian es básicamente la extinción. ¿Por qué la extinción de especies está a una velocidad inmensa? Hoy en día estamos casi a los 8 billones de personas en el planeta, y puedes ver aquí la asociación de extinción de especies, la rapidez de extinción de especies que estamos teniendo en esta ola masiva de extinción, al mismo tiempo que nuestra población humana sigue incrementando. Prácticamente porque estamos interfiriendo de muchas maneras. Estamos cambiando el ambiente, el paisaje de una manera muy dramática, y al mismo tiempo estamos cambiando las funciones de los ecosistemas y reduciendo su capacidad de resiliencia y su capacidad de proveer esos servicios ecosistémicos que Juan estaba describiendo. La parte de los beneficios lo sabemos todos, ¿no? Servicios culturales, todo lo que puedan. No existe humanidad si no existe biodiversidad. No existe economía si no existe biodiversidad. No existe salud si no existe biodiversidad. No podremos sobrevivir si no tenemos biodiversidad. No existe oxígeno si no tenemos biodiversidad. Entonces, lo fundamental, como decía Juan, es biodiversidad,
que alimenta los servicios ecosistémicos y al mismo tiempo llegamos al punto de que ese balance, esa integración, tenemos que manejarla con mucha cautela porque estamos entrando en un territorio bien difícil con el cambio climático y con el cambio físico que estamos haciendo de los paisajes, de muchos paisajes productivos. Entonces, para entrar a una historia, una pequeña historia, en 1986 yo era nuevo en el Smithsonian, entraba al Smithsonian como sueño y por suerte, por el momento apropiado, por la razón que fuera, entré al Smithsonian con un programa entre las Naciones Unidas, la UNESCO, Programa del Hombre y la Biosfera y el Smithsonian, para generar un programa de monitoreo y evaluación de biodiversidad en áreas protegidas, en este caso Reserva de la Biosfera. Mi primer proyecto fue en el Manu, el Parque Nacional del Manu. La idea era complementemos y generemos información científica del Manu, colaboremos con muchos profesionales, docenas de profesionales participaron en esos proyectos por 10 años y realmente fue algo realmente espectacular. Trabajamos con el grupo de Duke, de Terborg, etcétera, etcétera, y se generó muchísima información, aprendimos todos, avanzamos, casi todos los participantes eran peruanos, gente muy joven, profesionales jóvenes peruanos que hoy en día tienen cargos muy importantes a alto nivel en el país, fueron parte de esa iniciativa. Por haber trabajado en la región del Manu, estar trabajando en la región del Manu, por accidente también, en 1996, 10 años más tarde, Murray Jones, un ingeniero canadiense de Calgary, de Shell, vino a Smithsonian y le pidió a Smithsonian que nos pidió que colaboráramos para ayudar a Shell en el desarrollo de camisea. Vamos a hacer exploración del gas de camisea y queremos hacerlo bien. Hemos tenido problemas sociales, ambientales en otros lugares y queremos hacer esto bien y queremos trabajar con ustedes. Para nosotros, para mí fue en aquel momento Tom Lovejoy, que es una de las figuras celestiales en biodiversidad que siempre ha apoyado mucho y ha ayudado mucho en el Perú, me llama y me dice, mira, ¿quieres hacer esto? Digo, suena bien interesante, pero nosotros somos los buenos, ellos son los malos. ¿Cómo podemos articular esto de tal manera de que no sea un conflicto interno con los investigadores? Porque nunca hemos trabajado con empresa privada y está el aura de lo negativo, de los impactos, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, bueno, yo entro si tú me apoyas porque va a haber una cuesta arriba internamente para poder trabajar con la industria. Y lo fue así. Entonces hicimos una serie de acuerdos de cooperación, manteniendo independencia, transparencia, etcétera, etcétera. Y fue realmente un cambio dramático al darnos cuenta de que el trabajar con la industria y la industria que tenía principios y acciones y estándares muy altos era realmente importante y era realmente significativo. Por primera vez en la historia que teníamos hasta ese momento como biólogos, pudimos influenciar decisiones de diseño del programa de camisea por cientos de millones de dólares. Fue algo impresionante y pensábamos que las recomendaciones que daríamos no iban a ser aceptadas y quizás estaban utilizando el nombre de Smithsonian para proyectarse. La experiencia fue increíble. Trabajamos por 4 años con la compañía Shell. La compañía Shell salió, como ustedes saben. El programa de camisea fue básicamente la línea base transformativa, no solo para Smithsonian, sino para muchas organizaciones en términos de esta integración de conservación y desarrollo sostenible. A partir de ahí, Shell no quiso que nosotros nos fuéramos y desconectáramos la relación. Nos invitaron a África Central, Gabón, un programa en África Central donde iban a decomisionar una infraestructura ubicada en la selva del Congo y una infraestructura en la cual, rodeada de elefantes y cualquier cantidad de animales africanos, realmente casi como un parque nacional. Entramos a esa cooperación y hoy en día tenemos 21 años trabajando en Gabón a raíz de esa cooperación, y lo que aprendimos de camisea que se aplicó en Gabón se aplicó también a Uganda, a otros países de África Central, y se extendió camisea en diferentes versiones que fue evolucionando, integrando conservación y desarrollo sostenible.
Obviamente continuamos trabajando en Latinoamérica y desde entonces hemos tenido muchos proyectos de cooperación con industrias de diferentes compañías y actores, y realmente ha sido algo fascinante. Hemos avanzado conservación y desarrollo de una manera que no lo hubiéramos podido hacer si no estuviera la relación, trabajando profesionales de alto nivel, científicos, educativos, nacionales e internacionales, junto con profesionales de ingeniería, profesionales de la industria, y resolviendo problemas a un nivel que no fuera posible de otra manera. Entonces, esa es mi historia desde que llegué en 1986 al Perú. Nunca me fui y trabajo en Perú regularmente, iba regularmente hasta lo del COVID, pero estoy conectado diariamente con mi equipo y el personal de Perú. Hemos trabajado con docenas de investigadores y colaboradores, apoyamos a diferentes instituciones. Entonces, biodiversidad para nosotros es el corazón de todo lo que hacemos. Les voy a presentar un poquito el modelo de biodiversidad, cómo está articulado, que utilizamos con el CERNAM, con el MINAM, que es la base para trabajar no solamente las áreas protegidas y áreas de conservación, sino cómo esto está relacionado también con la industria y básicamente el desarrollo sostenible. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es biodiversidad a nivel más sencillo, que es la diversidad, inclusive la humana, a nivel de genética, a nivel de especie, que todos ustedes han escuchado muchas veces, es la variedad individual de esa biodiversidad. Tenemos básicamente toda la funcionalidad de esta biodiversidad que requiere el proceso que va a generar los servicios ecosistémicos. También tenemos la estructura, está estructurada en bosques, en bofedales, en diferentes ambientes, que es lo que le da esa funcionalidad y qué es lo que alimenta de nuevo esos servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos obviamente están en lo que llamamos paisajes productivos. Paisajes productivos en lo que tenemos básicamente puede ser agricultura, puede ser ganadería, puede ser plantaciones forestales, etcétera, etcétera, y áreas naturales. Pero tenemos un paisaje productivo que tenemos que mantenerlo productivo para las futuras generaciones porque no tenemos otro planeta al lado donde podemos irnos cuando este se acabe. Entonces, para eso necesitamos la conectividad del paisaje, necesitamos la integridad del paisaje, necesitamos muchos componentes de este paisaje para que sea sostenible y mantenga esos servicios ecosistémicos. También tenemos qué es lo que esto alimenta. Alimenta el bienestar humano y todo es la perspectiva de salud. Este gráfico básicamente vino de Kenneth Jones para CERNAM y para MINAM, para ayudar a entender cómo manejamos las áreas protegidas, áreas de conservación y áreas no protegidas en términos a nivel local, regional o nacional. Entonces, esta es la base fundamental, no solamente para el gobierno y el MINAM, sino para todo el sector nacional que trabaja en conservación y desarrollo sostenible. Este proceso que les mencionaba, básicamente es cómo trabajamos este proceso de manejo de esta biodiversidad tan preciosa en términos de herramientas. Juan mencionaba la jerarquía de mitigación, que es básicamente acciones orientadas a la prevención y mitigación de impactos de la biodiversidad y básicamente hacia la pérdida neta de biodiversidad. Hacia allá vamos, la industria se mueve en esa dirección, la industria energética se mueve en esa dirección y no tenemos otra alternativa sino pensar en cómo acercarnos al impacto o básicamente de la pérdida de biodiversidad neta cero. La jerarquía de mitigación es un mapa, una hoja de ruta que nos permite medir eso. El impacto de un proyecto, básicamente la prioridad es evitar al máximo lo que es el impacto. ¿Okay? Se evita al máximo lo que se puede, se minimiza lo que no se puede evitar, se restaura lo que se ha impactado y nos queda lo que es el impacto residual. Entonces, ¿cómo compensamos ese impacto residual? Ese impacto residual lo compensamos de muchas maneras, a través de reforestación, igual por igual. Hay protocolos para hacer esto. Cada proyecto es un mundo nuevo, un mundo que tiene que definirlo específicamente para proyectos. ¿Y cuál es esa pérdida neta cero que queremos alcanzar? En el caso de Perú, la primera publicación que salió para cuantificar la jerarquía de mitigación la hicimos con el proyecto de Perú LNG.
en el cual se cuantificó básicamente cuál es ese impacto residual del gasoducto de Perú LNG y básicamente cuáles serían las medidas de compensación y lo que sería la parte de restauración. Al mismo tiempo tenemos que el costo más bajo y los riesgos más bajos del proyecto están al nivel de evitar, minimizar y restaurar. Cuando entramos a los niveles de compensar, los costos pueden ser mucho más altos, no sabemos cómo podría ser y en el tiempo van a posiblemente ser todavía más caros. Entonces es un marco de trabajo bien interesante que también requerirá en algún momento acciones adicionales de conservación. Y en toda esta parte de compensar, obviamente está la huella de carbono. La huella de carbono es otra hoja de ruta que nos hemos propuesto con las Naciones Unidas y la industria en básicamente a minimizar, a neutralizar para ciertos aspectos y como mencionaba Juan. En términos de las empresas, es importante en dónde trabajamos. Estamos trabajando en hábitats modificados, hábitats naturales, hábitats críticos, porque cada uno de estos componentes permitirá definir cuál es la estrategia y cómo la determinaríamos y cómo la seguiríamos. En la combinación de proyectos estamos trabajando con ductos o cerca de áreas protegidas, entonces hay una combinación de estos tipos de hábitats. Pero para cada uno de estos ecosistemas tenemos que trabajar con la sociedad y los actores locales porque hay que posiblemente restaurar áreas de agricultura, áreas de forestería, áreas urbanas para proyectos de desarrollo, al igual que áreas naturales o ambientes críticos. Entonces, los valores críticos del hábitat son bien importantes. Los valores críticos de la biodiversidad son bien importantes porque básicamente es la pérdida neta cero de lo que es biodiversidad y la pérdida mínima y restauración de ecosistemas impactados. Entonces, la tecnología existe, el conocimiento ya existe y es innovación. ¿Cómo innovamos en áreas donde no hemos trabajado? ¿Cómo podemos poner las mejores cabezas para definir el mejor programa de evaluación y monitoreo? Todo esto, como decía Juan, está estructurado en lo que se llama infraestructura sostenible. ¿Cómo trabajamos una infraestructura en diferentes áreas en relación y cómo le ponemos ese nombre de sostenibilidad? Lo cual, en cierta forma, tiene como un poco de cómo puede ser una infraestructura sostenible. Está ya básicamente definido por los proyectos que son planeados, diseñados, construidos, operados y decomisionados para asegurar la sostenibilidad económica, financiera, social, ambiental e institucional durante toda su vida útil del proyecto. Entonces ya esto está definido por las entidades financieras y hay un consorcio de organizaciones que están apuntando a este sueño, a esta hoja de ruta, la cual no está claramente definida. Cada proyecto tiene que definirla básicamente en su propia dirección, cuantificarla, medirla y poder contribuir de una manera de que sea sostenible. ¿Qué significa esto? Que estamos creando, que estamos innovando y estamos utilizando nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer esto, de manera de que podamos alcanzar la sostenibilidad y podemos ayudar a otros proyectos. Los pilares que mencionaba Juan, el ambiental, el económico, social y el institucional, que está basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En la parte ambiental es requerido la conservación del medio ambiente. Hoy en día la resiliencia a lo que es el cambio climático, la reducción de la contaminación y el uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, esto nos pone en un marco de trabajo que es muy apropiado para lo que estamos haciendo y básicamente para innovar de una manera muy activa. ¿Por qué esta infraestructura sostenible? Porque nos permite desarrollar mejores proyectos con objetivos medibles, apoyar el fortalecimiento institucional y oportunidades de capacitación, alinear sistemas financieros para futuras inversiones en proyectos que contribuyan a esta sostenibilidad y que alimenten a otros procesos de desarrollo sostenible con otros proyectos. También, obviamente, el desarrollo hay muchas herramientas. Hoy en día se calculan más de 60 herramientas o indicadores para medir la sostenibilidad en muchos de estos proyectos y hay muchos estándares por parte de los financiadores.
Y estos financiadores los tienen dentro de sus normas y son las cosas que van a exigir para represas, para carreteras, etcétera, etcétera. Esto proporciona muchas sinergias y colaboración. Entonces, volviendo a lo que es infraestructura sostenible, en la parte izquierda tenemos el grafiquito de nuevo de evitar, minimizar, restaurar y compensar. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es cómo trabajamos soluciones basadas en ciencia, en la cual los niveles, incluimos a todos los niveles de biodiversidad, empezando por el paisaje, poblaciones de especies, a la parte inclusive de hábitats moleculares, ecosistemas, etcétera, etcétera. Todo esto relacionado con la cuantificación y cómo cuantificamos esa jerarquía de mitigación basado en la evaluación y monitoreo ambiental de impactos y la máxima conexión ecológica. Hoy en día es cómo mantenemos conectividad, cómo nos mantenemos conectividad para permitir a largo plazo la sobrevivencia de esos paisajes productivos y los servicios ecosistémicos. También la conservación de áreas naturales, áreas críticas y el manejo de esas áreas naturales y críticas junto con áreas modificadas. La invasión de especies no deseadas en muchas áreas es inmensa y es algo que está explícitamente incorporado en estos parámetros de conservación del medio ambiente que estipula las Naciones Unidas. Y obviamente la optimización del manejo del suelo. La transformación del suelo está siendo muy intensa en muchas áreas, inclusive áreas de bofedales. Y de nuevo el vínculo con las Naciones Unidas. Obviamente las herramientas específicas son los planes de acción de biodiversidad, los programas de monitoreo ambiental, en este caso el monitoreo y evaluación de la biodiversidad que llamamos el BIMAP, el plan de manejo ambiental, fortalecimiento de capacidades. Todo esto ya lo tiene de alguna manera el sector corporativo. Es cómo organizarlo, integrarlo y que pueda ser comparable, medible y replicable a largo plazo. Y que además puedan crearse sinergias entre grupos, entre operaciones, entre proyectos, entre compañías, para avanzar rápidamente en los procesos de innovación y creación de nuevas tecnologías o nuevas maneras de hacer este tipo de procesos. Esto obviamente es dentro de la fase del proyecto y el plan de acción es una de estas bases fundamentales para la creación y el manejo de estos proyectos y de infraestructura para que sea sostenible y para que sea sostenible especialmente en ambientes críticos y áreas tan complejas como las que tenemos en el Perú. El plan de acción de biodiversidad son estrategias de acciones para la conservación de esta biodiversidad que identifica las áreas prioritarias dentro de las operaciones, clasifica los impactos y riesgos más significativos de esta zona y además define las acciones estratégicas para abordar en esos impactos. Entonces, ciertos financiadores, bancos, dicen a veces hay que hacerlo o no hacerlo. Hoy en día prácticamente es importante que tengamos planes de acción de biodiversidad para todos los proyectos. De esa manera estamos trabajando honestamente con alta integridad en los ambientes donde operamos y podemos proporcionar estándares muy altos para mantener esa biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Este tipo de procesos está apoyado por más de 84 instituciones financieras y gobiernos que han acordado normas ambientales y sociales comunes, incluyendo el Perú. Entonces va avanzando mucho. Obviamente el Perú está a la vanguardia de muchas de estas cosas porque realmente es un país de muy alta biodiversidad y una de las pasiones por la cual muchos de nosotros trabajamos en el Perú es por esa alta biodiversidad y lo que representa esa biodiversidad no solamente para el Perú, pero para la región y a nivel mundial. Aquí rápidamente para decirles que estos planes de acción de biodiversidad están complementados con planes de manejo de la biodiversidad, que son documentos estratégicos que nos permiten alcanzar y medir estos objetivos a largo plazo y que nos permiten alcanzar esas metas de desarrollo sostenible dentro de esa infraestructura sostenible y dentro de las políticas, obviamente, de la organización, de la compañía, al mismo tiempo complementadas con las políticas nacionales en este caso. A ver, me gusta siempre poner esta foto porque hoy en día, cuando empezamos a trabajar en el MANU, éramos grupos de investigadores en silos. Los pajarólogos eran su silo de pajarólogos, los entomólogos sus silos, los botánicos, etcétera, etcétera. Entonces cada quien trabajaba como en su departamento y a veces no había mucha interacción. En este caso, los pescadores en la costa de Egipto, esta familia todos los días tiene que
cargar el bote y ponerlo en el agua para pescar y comer. Si no trabajan como colaboradores, como equipo de trabajo para pescar y tener el pan y la mantequilla de todos los días, no se mueren de hambre. Entonces, la colaboración, a pesar de que no nos hablemos o lo que pase en este caso, tenemos que cargar el bote, ponerlo en el agua e ir a pescar. Entonces, bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Es realmente un placer estar en esta discusión. Nos encanta, obviamente, estas iniciativas y los proyectos de conservación y desarrollo, porque hay mucha innovación en esta mezcla de lo que es biología y conservación y desarrollo, y la diversidad de profesionales es impresionante, y la innovación es muy interesante, muy avanzada, muy rápida, y hay mucha oportunidad para colaborar. Gracias, Jessica, por tu tiempo y por la invitación. Dejo de compartir acá, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Dejamos, en todo caso, el espacio abierto para hacerles un par de preguntas rápidamente. El tiempo voló. Tenemos una pregunta para Juan. De cara al Bicentenario, ¿qué retos propone Petroperú al 2030 en el marco de la cumbre One Planet? Juan, te escuchamos. Bueno, Petroperú ha tomado muy en serio el tema de la Agenda 2030, y es por eso justamente que desde el más alto nivel la empresa ha decidido empezar a considerar en su estrategia de negocios y también tener acciones, ¿no?, que nos lleven a convertirnos poco a poco en una empresa de energía, ¿no? Una empresa de energía que permita atender las exigencias y las tendencias del mercado local, del mercado regional y del mercado global también, ¿no? Y en ese marco, tener acciones cada vez más fuertes en gestión de la biodiversidad, por ejemplo, gestión de los servicios ecosistémicos, reducir nuestra huella de carbono, por supuesto que sí, reducir nuestra huella ecológica y contribuir de manera participativa con las autoridades nacionales en los retos y en los compromisos que como Estado el Perú haya suscrito. Así que lo tenemos muy claro, y para nosotros es un reto que asumimos con total compromiso y energía también. Muchas gracias, Juan. Esta pregunta es para Francisco. ¿Cómo evalúan el desempeño de la promoción y defensa de la biodiversidad en el Perú? Te escuchamos, Francisco. Básicamente ahí tenemos varias herramientas, ¿no? La jerarquía de mitigación, como mencioné, es una de ellas. Hay procesos, un buen plan de acción de biodiversidad nos da la hoja de ruta, nos da las acciones que tenemos que hacer, las medidas que tenemos que seguir, los procesos que tenemos que integrar dentro de las operaciones para medir esos resultados. Entonces, varias de estas herramientas se integran y se definen específicamente para el proyecto y el contexto donde está el proyecto ubicado. Gracias, Francisco. Bien, el tiempo voló. Sin embargo, antes de concluir, nos gustaría que nos brinden una breve reflexión para la audiencia sobre lo visto esta noche. Juan, te escuchamos. Sí, creo yo que poco a poco las empresas, la sociedad civil y todos nosotros que formamos parte de ellas, tenemos que darnos cuenta que los temas ambientales, los temas de gestión de la biodiversidad, no son etéreos y requieren de nosotros el compromiso y la decisión real de empezar a emprenderlos, de empezar a enfrentarlos, pero no solamente como una exigencia pesada, sino como una gran oportunidad para poder comprometernos realmente y llegar a constituir la realidad de todo eso que venimos escuchando desde que éramos pequeños, que es que tenemos que conservar el ambiente, tenemos que proteger a los animales, a las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que ya somos profesionales, que ya somos gente de las diferentes edades, ¿no?, desde los más pequeños hasta los mayores,
pienso yo que tenemos que tomarnos las cosas en serio, enfrentar los retos y saber pues que la gestión ambiental y el desempeño ambiental no es cosa de grandes movimientos, sino de acciones pequeñas, como apago la luz acá, como conservo el agua, como no talo un bosque, como cuido mejor la compra de los productos para ser más responsable con eso también. Entonces, reflexionemos en esto, tengamos acción en esto cotidiana y contribuyamos desde nuestra posición, que puede ser pequeña pero significativa, a lo más preciado que tenemos, que es el ambiente y dentro de ellos la biodiversidad. Bien, muchas gracias, Juan. Francisco. Sí, realmente, básicamente complementando lo que dice Juan, es bien importante el rol de la industria. Hoy en día, el desarrollo económico y el desarrollo de infraestructura y de la sociedad requiere mucho trabajo y en muchas direcciones. No hay suficiente capacidad nada más de las universidades o las ONG o el gobierno para trabajar en todos estos ambientes donde se está haciendo desarrollo y contribuir a la conservación. El rol de la industria, el rol de la industria energética y otras industrias es muy importante y puede ser tan importante y en algunos casos más importante que el rol de otros actores en la conservación. Trabajando la industria junto con la conservación, universidades, etcétera, etcétera, se puede alcanzar un nivel de conservación muchísimo más acelerado de lo que se puede hacer individualmente por los diferentes grupos. Entonces es un momento histórico. Tenemos en el Perú la gran oportunidad de estar en uno de los sitios más importantes del mundo en términos de biodiversidad y conservación. El Perú está en el ojo del mundo en términos de un lugar posible para neutralizar carbono con proyectos de desarrollo, conservación, corredores de conservación. Entonces aprovechemos esa oportunidad, utilicemos los recursos de nuestras empresas que van a invertir en neutralizar carbono para expandir los programas de conservación, corredores ecológicos, restauración de áreas degradadas, como el caso podría ser de Madre de Dios, en ciertos sitios, etcétera, etcétera. Entonces, es cómo pensarlo diferente, cómo combinar este diseño de conservación y desarrollo diferente en el cual estamos unidos hacia una meta común, que sea un mejor Perú y que sea un Perú que tenga un desarrollo sostenible para las futuras generaciones. Gracias. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Francisco, por unirte desde Washington y por compartir esta noche con nosotros. Bien, podemos concluir que la diversidad natural constituye la base del bienestar humano y de la generación de riqueza. Por ello, debemos evitar que las actividades humanas en su conjunto la afecten. Es compromiso moral e ineludible para toda empresa responsable la conservación de la naturaleza, en la realidad una necesidad inherente para su éxito empresarial a largo plazo. Como lo hemos visto esta noche, las mejores prácticas plantean una ruta para adoptar nuevos modelos de intervención, reduciendo riesgos y priorizando la generación de valor compartido dentro y fuera de la empresa. Esto plantea la oportunidad de un cambio de paradigma en el que la empresa, lejos de ser un agente disruptivo, puede ser un catalizador de esfuerzos de conservación que genere beneficios más allá de la operación misma y contribuya a recuperar y poner en valor o incluso incrementar los valores naturales de su entorno en términos de servicios ambientales y de biodiversidad. Gracias a todos por su compañía esta noche. Esta presentación queda grabada en el Facebook de Petroperú y en nuestro canal YouTube para que puedan volverla a ver y si desean compartirla con sus redes. El próximo mes regresaremos con una nueva conferencia donde abordaremos el tema de innovación en empresas de energía, de la mano de dos especialistas. Los esperamos en el próximo Energy Talks, una iniciativa de Petroperú porque compartiendo ideas generamos cambios. Hasta pronto. Querido Perú, llegó el momento de sacar lo mejor de nosotros. Saquemos lo que nos hace únicos, esa diversidad que nos da una sazón sin igual. Saquemos lo que nos hace vibrar, soñar y cumplir esos sueños. Saquemos esas ganas de compartir para que la distancia no nos impida remar juntos.
Saquemos lo que nos enorgullece, para que el mundo se saque el sombrero. En Petroperú sacamos lo mejor de nuestra energía, llevándola a cada rincón del país. Porque si sacamos lo mejor, el Perú no tiene límites. Petroperú, sacando lo mejor para el Perú.